Ujú. Excelente. Si desde la primera y segunda ley de la termodinámica, es decir, la de la conservación de la energía y la de la entropía respectivamente, se puede explicar en cambio el universo como sistema cerrado, no excluiría ello la necesidad de apelar a una causa externa, Dios, para explicar el movimiento, siendo ya el universo como todo un sistema cerrado que no requeriría de algo más. Bien. Cuando en física se establece que la ley de la termodinámica funciona en un sistema cerrado y se pasa a decir que el universo es un sistema cerrado, lo que se dice es que el universo es un sistema físicamente cerrado. O sea, quien quiera decir que como el universo es un sistema cerrado, entonces excluye la posibilidad de Dios, es que no entiende lo más básico de los conceptos, de verdad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que establece la física? La física establece posibilidades o restricciones físicas. La ciencia conocida como física no se encarga de establecer restricciones o posibilidades metafísicas. Entonces, al no establecer restricciones o posibilidades metafísicas, lo que nosotros vamos a encontrar es que la posibilidad metafísica de que un ser no físico como Dios pueda existir fuera del universo, fuera no en un sentido físico, sino fuera en un sentido de estar en otro esquema de ser, en otra dimensión, en una dimensión espiritual, por ejemplo, no es excluido. O sea, el principio físico de que algo sea un sistema cerrado no excluye la posibilidad de que metafísicamente pueda haber seres no físicos en otra dimensión. Entonces, desde ahí no está entendiendo los conceptos. Ahora, vamos a ver en concreto las implicancias de la primera y la segunda ley de la termodinámica. A ver, la primera ley de la termodinámica dice que la materia no se crea ni se destruye, o la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Como es un principio físico, establece restricciones físicas. Entonces significa que la materia no puede crearse a sí misma. O sea, la realidad física no se crea a sí misma, pues. Es una restricción física. Tampoco se puede destruir a sí misma. Luego, el segundo principio de la termodinámica, o la segunda ley, establece la entropía, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de materia y energía reutilizable es cada vez menor y menor y menor. Entonces, comencemos a pensar. ¿Es razonable plantear que el universo es eterno? No. ¿Por qué? Porque si el universo hubiera existido siempre, ya habría pasado todo el tiempo necesario para que no pueda haber ninguna forma de materia o energía con capacidad reutilizable. Pero ciertamente hoy en día vemos que existe materia y energía con capacidad reutilizable. Por ejemplo, los desechos orgánicos pueden ser reutilizados para combustible, para ciertas formas de combustible, ¿no? Y así podrían ponerse muchos ejemplos. Entonces, la evidencia es clara en que hoy en día tenemos formas de materia y de energía que son reutilizables. Pero si el universo habría existido siempre, ya habría pasado el tiempo suficiente, tiempo infinito, para que toda la entropía se haya dado. El hecho de que hoy en día no se haya dado toda la entropía, es decir, de que todavía tengamos formas de materia y energía reutilizables, es muestra de que el universo no es infinito en tiempo, no existe eternamente. Pero si no existe eternamente y tenemos que la materia no se crea ni se destruye, significa que el universo tuvo un inicio temporal, pero de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, como la materia no se crea, no puede crearse a sí mismo. Ojo que el principio de la primera ley de la termodinámica no dice que la materia no pueda ser creada. Lo que dice es que la materia no se crea. O sea, a sí misma, en términos de restricción física, no se crea. Pero no niega ni afirma, claro está, la posibilidad metafísica de que la materia pueda ser metafísicamente creada ex nihilo. Entonces, si por la segunda ley de la termodinámica, en línea con lo que decía el astrofísico Paul Davies, hemos establecido que el universo debe tener un principio de su existencia, y por la primera ley de la termodinámica tenemos que no puede crearse a sí mismo, entonces deberá haber una instancia distinta del universo, atemporal, aespacial, inmaterial, con capacidad creadora, que dé el origen al universo. En consecuencia, las leyes de la termodinámica y el esquema físico que aquí se está explicando, en lugar de excluir a Dios, más bien nos permite construir el escenario perfecto para hacer la inferencia filosófica de que Dios se requiere para la existencia de un universo. Incluso ese sistema físicamente cerrado requiere de una instancia metafísica que la sustente.
Mm, excelentes datos. Y muy buen aclarado, ya que los ateos tergiversan mucho lo que es la primera ley de la termodinámica. Sí, 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 El bastante. que la segunda Aprovecho ley, mucho de sí, el que la segunda ley de la termodinámica establezca que la proporción de materia y energía reutilizable para las transformaciones es cada vez menor y menor, no terminaría limitando la capacidad del supuesto primer motor para generar cambios en la materia. No, si el primer motor es el ser subsistente, y en efecto, el primer motor se entiende como un ser que está en acto puro, y un ser que está en acto puro que sustenta los pasos de potencia al acto, es decir, el movimiento de los demás seres. Si tenemos que el primer motor es un ser que está en acto puro, y está en el acto puro de ser, que es el acto más fundamental, entonces estaría siendo ser en acto puro, o sea, ser en plenitud, y por lo tanto es el ser subsistente. Pero ya hemos demostrado en la respuesta a preguntas anteriores que el ser subsistente debe ser un ser personal. Entonces el primer motor ha de ser un ser personal. Si el primer motor es un ser personal podría elegir crear un universo con entropía en la que cada vez la cantidad de energía reutilizable sea menor. Es decir, esta no es una restricción para el ser subsistente. El ser subsistente o primer motor podría haber elegido un universo que tenga en concreto esa característica. No sería una restricción que la materia le impone a él, sino una restricción que el ser subsistente ha impuesto a la materia. Repito, las restricciones físicas de la materia desde esta perspectiva no serían restricciones que la materia impone al ser subsistente, sino el ser subsistente impone restricciones a la materia. Ese es el punto. Entonces, si el ser subsistente tiene la plenitud del ser y es el que sustenta ontológicamente todo, sustenta también las leyes físicas. Y siendo un agente personal, podría él mismo elegir variar las leyes físicas. Por ejemplo, dado que estamos en un contexto cristiano, para Jesús, el hecho de que el agua sea agua, ¿le implicaba una limitación para no poder convertirla en vino? No, porque como Jesucristo es Dios hecho hombre, tiene en sí la plenitud del ser, y si le da la gana puede sacar vino del agua o crear vino ex nihilo. Entonces, igualmente, el ser subsistente incluso puede decidir que se suspenda la operación de la segunda ley de la termodinámica si le da la gana. Pero en principio, como Dios es un Dios de orden, y si un ser subsistente establece ciertas leyes, es para que en principio se cumplan, ¿no? Y si el ser subsistente decide hacer excepciones a las leyes, debería ser por alguna razón especial justificada, que serían los milagros, ¿no? Entonces, esto no es una limitación para el ser subsistente, sino más bien una limitación que el ser subsistente ha establecido para la materia. Excelente. La siguiente objeción dice: los tomistas sostienen que hay un orden en el universo que requiere ser explicado por una inteligencia ordenada, Dios, pero ¿no podría plantearse acaso que en el universo no es que haya un azar desnudo, sino elementos azarosos y elementos no azarosos, leyes, tendencias, condiciones que se complementan para formar naturalmente un orden sin necesidad de un ordenador sobrenatural? Bien. Decir que elementos azarosos del universo, como las distintas combinaciones aleatorias, y elementos no azarosos, como las leyes del universo, pueden formar un orden, es una respuesta que no funciona, en primer lugar, por lo siguiente. Los elementos no azarosos del universo son las leyes físicas, pero resulta que, como he dicho, las leyes físicas tienen ya una estructura matemática sumamente especial, que es ordenada, y que esas leyes físicas no explican por sí mismas. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la ley física que explica que las leyes físicas tengan que tener una estructura de belleza matemática o simetría? Las leyes físicas tienen estructuras de belleza matemática y de simetría, pero las leyes físicas ellas mismas no explican el hecho de que tengan tal estructura. Esa estructura es algo que les viene dado. De hecho, el propio físico ateo Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño de 2011, junto con Leonard Lodinov, plantea la cuestión de las leyes maestras. O sea que hay unas leyes que incluso en un escenario de multiverso, incluso si hubiese muchos universos, habría unas leyes que regirían el conjunto universo. Pero resulta que esas leyes maestras tienen una estructura matemática sumamente especial. Entonces, incluso la parte determinística o no azarosa del universo no se explica por sí mismo,
y es más razonable pensar que se explica por una inteligencia que quiso imprimirle tal estructura matemática especial, ¿ok? De hecho, hay un artículo del premio Nobel científico Eugen Wigner titulado La irrazonable efectividad de las matemáticas. Y lo que se encuentra él es que no pareciera que los seres humanos imponemos nuestra mente matemática al mundo, sino más bien parece que hay ciertos patrones en el universo, en el mundo, que tienen una estructura matemática que sorprende a nuestra mente. No es que nuestra mente los cree, nosotros lo descubrimos y nos sorprenden. Entonces, eso ya requiere una explicación. Por otra parte, acá la clave para que el azar desnudo y los elementos no azarosos den lugar a un orden es el tiempo. O sea, tiene que haber un tiempo en este planteamiento ateo en que los elementos azarosos puedan interactuar con los elementos no azarosos y poco a poco se vaya dando el orden. Pero quien haya investigado la cuestión del ajuste fino, por ejemplo, las constantes iniciales del Big Bang, se va a dar cuenta que no hay tiempo. Por ejemplo, el astrofísico ateo Stephen Hawking, para que no duden del dato, Stephen Hawking, ateo, en su libro Historia del Tiempo de 1988, dice lo siguiente. Dice que si la velocidad de expansión del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña de lo que en verdad fue, el universo se habría colapsado en una bola de fuego en los primeros segundos o microsegundos y el universo no se hubiera expandido. Entonces, ya la velocidad de expansión del universo tuvo que ser finamente ajustada para que el universo pudiera existir durante tiempo suficiente. Así que no hay tiempo para que el azar y las leyes físicas interactúen si es que no se hubiera dado ese ajuste fino de una 100 billonésima de precisión. Y eso es más razonable explicarlo por una inteligencia, ¿no? Por ejemplo, si tú entras a tu casa y encuentras un lápiz parado exactamente sobre la mesa, sobre su punta, que tú pienses que eso ocurrió por azar porque el lápiz cayó así, es algo irrazonable. Bueno, más improbable aún, más irrazonable es lo de la 100 billonésima que menciona Stephen Hawking. Por lo tanto, es más razonable plantear que hubo una inteligencia detrás del universo que ajustó esas condiciones para que hasta el universo mismo tuviera tiempo suficiente para irse ordenando en las distintas dinámicas naturales. Se requiere de Dios, de todos modos. Excelente respuesta. Y más a las objeciones que a veces se le da al orden de la naturaleza, ¿no? Que apelan mucho a las leyes físicas para explicarlo. Y mucho es la entropía o teorías semiclásicas cuánticas, etc. Bueno, chicos, hemos terminado con los bloques importantes a desarrollar respecto al tomismo, respecto a la objeción al tomismo, al teísmo clásico.